La conexión entre los deseos siniestros y el lenguaje pomposo en la política. En el vasto escenario político, donde las palabras se entrelazan con los intereses y los discursos se erigen como monumentos retóricos, se teje una relación intrigante entre los deseos más siniestros de los políticos y la nobleza aparente de su lenguaje. Como si fueran hilos invisibles que se entrelazan en las sombras del poder, la oscuridad de los anhelos ocultos parece resonar en cada palabra grandilocuente y cada frase pomposa. En este ensayo, nos aventuraremos a desvelar los misterios detrás de esta enigmática conexión, explorando la naturaleza humana, examinando ejemplos históricos y reflexionando sobre las implicaciones que este fenómeno tiene en el entramado político contemporáneo. El poder del lenguaje, como los políticos utilizan un lenguaje pomposo para sus fines siniestros. Cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa, en general, se vuelve la nobleza de su lenguaje. Aldous Huxley. En la famosa cita de Aldous Huxley, se plantea una interesante relación entre los deseos siniestros de un político y el lenguaje pomposo que utilizan. Esta afirmación sugiere que cuanto más oscuros y ocultos sean los deseos de un político, más elaborado y grandilocuente será su lenguaje. En primer lugar, es importante comprender la naturaleza humana y cómo se refleja en la esfera política. Los políticos son seres humanos con motivaciones y deseos propios, y no están exentos de las tendencias más oscuras de la condición humana, como la ambición desmedida, el deseo de poder y el afán de control. Estos deseos siniestros pueden ser una fuerza motivadora en las acciones de los políticos, influyendo en su comportamiento y en las políticas que promueven. El lenguaje, como herramienta de comunicación, puede ser utilizado de diversas maneras por los políticos para lograr sus objetivos. Uno de los usos más comunes es la persuasión y la manipulación. Los políticos que tienen deseos siniestros pueden emplear un lenguaje pomposo y grandilocuente para ocultar sus verdaderas intenciones y manipular a la audiencia. El uso de un lenguaje complejo y elaborado puede crear una sensación de autoridad y credibilidad, lo que facilita la aceptación de las ideas y propuestas del político, incluso cuando éstas pueden ser perjudiciales o contrarias al interés general. Históricamente, podemos encontrar numerosos ejemplos que respaldan la afirmación de Huxley. Uno de los casos más destacados es el de regímenes totalitarios y líderes autoritarios. Estos líderes a menudo han utilizado un lenguaje pomposo y grandilocuente para justificar sus acciones opresivas y consolidar su poder. Adolf Hitler, por ejemplo, era conocido por sus discursos apasionados y llenos de retórica que lograban cautivar y movilizar a las masas. Sus palabras ocultaban su verdadera agenda siniestra, permitiéndole ganar seguidores y llevar a cabo sus terribles acciones. En el contexto contemporáneo, también podemos encontrar ejemplos de políticos que utilizan un lenguaje pomposo para ocultar sus intenciones o desviar la atención del público. Estos políticos a menudo recurren a discursos altisonantes, llenos de términos técnicos o abstractos, con el objetivo de confundir o impresionar a la audiencia. Al hacerlo, pueden evadir preguntas incómodas o eludir responsabilidades, manteniendo así su imagen y poder. La conexión entre los deseos siniestros de un político y el lenguaje pomposo que utilizan plantea importantes implicaciones para la sociedad y la democracia. En primer lugar, esta relación pone de relieve la importancia de un análisis crítico y una comprensión profunda del discurso político. Es fundamental que los ciudadanos sean capaces de discernir entre el lenguaje pomposo y grandilocuente utilizado por los políticos y las acciones reales que llevan a cabo. Es necesario cuestionar y examinar las palabras y promesas de los políticos, y buscar evidencias concretas de sus intenciones y políticas. No debemos dejarnos engañar por discursos vacíos y retórica manipuladora. Además, la conexión entre los deseos siniestros y el lenguaje pomposo también destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la política. Los políticos deben ser responsables de sus acciones y deben ser capaces de justificar sus decisiones de manera clara y comprensible para el público. La transparencia en el lenguaje político es esencial para mantener la confianza y la legitimidad en el sistema político. Por otro lado, esta relación plantea interrogantes sobre el papel de la educación y la alfabetización política. Es fundamental que los ciudadanos tengan las habilidades necesarias para analizar y comprender el discurso político, para poder identificar las manipulaciones retóricas y evaluar de manera crítica las propuestas políticas. La educación en materia de civismo y política debe incluir el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y la capacidad de detectar los posibles engaños en el lenguaje político. En conclusión, la afirmación de Aldous Huxley sobre la conexión entre los deseos siniestros de un político y el lenguaje pomposo y grandilocuente plantea importantes reflexiones sobre la naturaleza humana y la política.
La utilización de un lenguaje elaborado puede ser una estrategia para ocultar intenciones oscuras y manipular a la audiencia. Esta relación subraya la importancia de un análisis crítico del discurso político, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la educación política de los ciudadanos. Solo a través de un enfoque informado y crítico podremos asegurar una participación ciudadana activa y una democracia saludable. El candelabro, iluminando mentes.